Ok, perfecto, asistente. Ya teníamos un buen momento y una buena temporada que no hayamos subido videos. Ahí se ve que está iniciando, pero ya estamos en vivo y en directo. Ahora sí, como dijeron los comentaristas de TV Azteca, sin echar gol. Bueno, raza, aquí tengo a la diosa Temis, una diosa griega, la diosa de la justicia. Miren, hablando de este personaje muy especial, es que la cuestión de la aplicación de justicia, les voy a explicar primeramente la venda en sus ojos. ¿Por qué la venda en sus ojos? ¿Por qué? Porque la impartición de justicia es ciega. Eso quiere decir que tanto como a ricos y a pobres se les tienen que aplicar. ¿Me explico? Ahora, nos vamos a la balanza. Aquí estoy sosteniendo este personaje que es Temis, la diosa de la justicia, de la mitología griega, una balanza. Es porque se sopesa en un juicio las pruebas aportadas por las partes y su señoría, la autoridad judicial, en este caso quien va a resolver, la persona, el individuo que va a resolver de la controversia, va a resolver conforme a las pruebas aportadas por las partes. Entonces, se sopesa en una balanza. Ok, ahí nomás me detuve un poquito porque estoy aquí ajustando la cámara porque está un poco ahí fuera de, fuera de eje. Prueba. Ahora, ¿por qué viene lo que es la espada? La espada viene a ser que a quien resulte responsable, ya después de valoradas las pruebas ofrecidas y desahogadas por las partes, por medio de la autoridad judicial, se le va a castigar. Por eso está la espada. Ahora, vemos que está encima de un libro. Pues vienen siendo las leyes, que todo lo basa la diosa Temis en las leyes, en las legislaciones aplicadas, las vigentes. Y luego viene que también está prestando una serpiente. ¿Por qué está prestando una serpiente? Por la corrupción. A prestar la corrupción. De que los jueces no sean venales y que no se corrompan. Ni los jueces ni los litigantes, caray. Bueno, pero nomás les quise ahí de entrada una introducción a la cuestión de este personaje que lo acabamos de adquirir en las últimas intervenciones que sostuvimos aquí con ustedes, raza, realizando videos. No la teníamos. Ella tiene 100 años. Me comentaron que tiene 100 años. Ha estado en varios despachos jurídicos, en Guadalajara, Cuernavaca y Monterrey. Y ahora que cayó aquí en Nuevo Laredo. Y yo creo que aquí se va a quedar con nosotros, con Martínez y conmigo, que es mi asistente. Que no es mi asistente, es mi enojona. Porque hijo de su pinche madre, parece que todos los días come gallo, cabrón. Bueno, vamos a entrar al tema. Esto fue una introducción nada más porque pues vimos ahí el personaje y la figura de la mitología griega, la diosa Temis, diosa de la justicia. Y ya les expliqué todas sus características, ya con antelación en un momento. Ahora, vamos a hablar de un tema de materia constitucional. No lo hemos tocado ese tema. Derecho constitucional. Vamos a tocarlo. Primeramente, ¿qué es la Constitución? Estamos hablando a nivel federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué es? También le dicen Carta Magna, le dicen Ley de Leyes, Ley Suprema. ¿Qué es? Pues otros también le dicen, fíjese, le dicen el constituyente, del poder constituyente, el constitutivo de 1917, cuando estuvo este de presidente en la silla presidencial, valga la redundancia, Venustiano Carranza. ¿Me explico? Entonces, es un ordenamiento con preceptos legales que rigen la conducta, pero no nada más de una entidad federativa o de un municipio, de toda la nación. Eso todos lo sabemos. ¿Me explico? Entonces, vamos a ver cómo está la Constitución. Sí se divide, la Constitución se divide en dos partes. La parte dogmática
y la parte orgánica. La parte dogmática establece lo que anteriormente se llamaban garantías individuales, ahora le llaman derechos humanos. Ahora, la parte orgánica, la función en la administración de las instituciones que ya están impuestas por el mismo ordenamiento legal que es la Carta Magna. Entonces, pues bueno, vamos a irnos uno por uno, a ver, para que vean que yo de todo me acuerdo. Primero vamos a los primeros 29 artículos, que es la parte dogmática, ¿verdad? Lo que consagra las garantías individuales o derechos humanos, como ahora le dicen. El artículo primero, ¿qué dice? Y no la tengo en la mano, la tengo en mi memoria. ¿Qué dice el artículo primero? No lo voy a decir a la letra, porque no hay que ser así, aprendérselo de memoria, hay que interpretarlo. Acuérdense que para aplicar la ley, primero hay que interpretarla. Ok, artículo primero. Dice la Constitución en su artículo primero que todo individuo, incluso extranjero, que pise el territorio nacional, gozará de las garantías que establece la Constitución. Ok, está prohibida la discriminación, las preferencias sexuales, la cuestión de ideas políticas. Eso sí, ya después nos vamos a ir más después a ese apartado de que los extranjeros no pueden participar en cuestiones políticas aquí en México. ¿Qué otra situación en el artículo primero? Pues está consagrado todo eso. En general, nada más lo básico de que todo individuo mexicano o extranjero que esté pisando el territorio nacional va a gozar de las garantías individuales o derechos humanos que establece la Constitución Política de aquí de México, la federal. Vamos al artículo 2. Ahí voy a explicar especial controversia, porque hace como unos 10 años nada más hablaba de que estaba prohibida la esclavitud en México, que todo esclavo que llegara del extranjero al territorio nacional sería liberado. ¿Me explico? Y ya después hubo una reforma ahí, no reforma, se adicionó, el artículo se adicionó en la cuestión, no sé si se acuerdan del subcomandante Marcos, que así se hacía llamar él, un pelado de Tampico que era hermano de una subsecretaria general de gobierno del estado de Tamaulipas en la gobernación, la administración del ejecutivo estatal de creo que era, no, si no recuerdo, era Tomás Yarrington o la Tomasa, ay, o si no Geñito, Eugenio Hernández Flores, que ambos están presos ya están detenidos por otras cuestiones, eso es otro tema. Entonces, él hizo el movimiento de los zapatistas allá en Chiapas y llegaron hasta el Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, a San Lázaro. En San Lázaro, ahí está el Congreso de la Unión, yo he estado ahí en San Lázaro. Y inician una reforma, que no fue reforma, fue una edición, reitero, y ese artículo el segundo de la Constitución Federal de la República hablaba nada más de lo de la esclavitud que está prohibida en México. No, pues bueno, entonces aquí lo que ellos logran realizar y que a través de un proceso legislativo, obviamente, iniciación, discusión, aprobación, bla, bla, bla. Me explico, todas las etapas del proceso legislativo, que es otro tema. Yo voy todo encaminado a otro tema, pero hago alusión al proceso legislativo en México. Todos los derechos de los indígenas, porque supuestamente los indígenas estaban muy desamparados por el gobierno y que no tenían derechos consagrados en la Constitución. Bueno, se logró eso. Entonces se adicionó el artículo segundo, ¿ok? En base a eso, derechos de indígenas. Y viene como 3 hojas. Bueno, dependiendo de la Constitución, si es chiquita o grandota. Pero vienen muchos párrafos, vaya, es lo que me refiero. Asistente, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, asistente? Se está avisando, siempre estamos batallando, asistente. Pues bueno, ahora vámonos con el artículo tercero constitucional. Pues todo el mundo se va a dar cuenta y lo conoce porque nos han ilustrado desde la primaria en este artículo, porque es muy básico para aquí, para la sociedad en México. Es la cuestión de la educación.
Se dice que la educación consagra el precepto constitucional en mención, ese dispositivo legal consagra, la educación deberá ser gratuita, laica y obligatoria. Dicen que la educación debe ser obligatoria en la cuestión de la primaria y secundaria. Ya lo después ya vienen los niños, ya no quieren estudiar, pero la primaria y secundaria químico dice la ley suprema, que es la constitución, en la que estamos manejando aquí el tema, que debe ser obligatoria. Entonces, gratuita. ¿Por qué creen que cuando los maestros empiezan a cobrar cuotas a los padres de familia, que por libros y por X o Y, ¿por qué creen que están violando la cuestión y muchos padres de familia con abogados, ya con representantes legales, han tramitado amparos ante juzgados de distrito? Porque son amparos indirectos. Porque ese es contra un acto que está violando una garantía individual, un precepto constitucional del 21 al 29, del 1 al 29, que son derechos humanos. Entonces, ¿por qué se han tramitado otros amparos? Porque la educación es gratuita. La básica, ¿cuál es la básica? La primaria y la secundaria. Es la educación básica. Y cuando cobran cuotas están violando el artículo 3º. A eso se refiere. Laica. Laica, que no se debe de implementar ninguna religión. De catolicismo, cristianismo, los adventistas, los mormones o los testigos de Jehová. No, incluso esa es la cuestión de gobierno, las escuelas de educación pública. Si nos vamos a la educación privada, así, incluso yo estuve en un colegio, en bachillerato, de la religión católica, de monjas y la chingada. ¿Me explico? Porque es particular. Bueno, ya explicamos gratuita, laica y obligatoria, ¿verdad? Vamos al artículo 4º constitucional. Se me hace que vamos a tardar un chingo, se me hace que más le vamos a llegar al 10º. Y ya en el otro video lo dejamos hasta el 29, ¿cómo ven? Porque sí está muy amplio. Y eso que lo estoy sintetizando, raza. Ahí va el cuarto como quieran. Avanzamos hasta el 10º y en otro video le seguimos hasta el 29, que es la parte dogmática del cuerpo de leyes supremo aquí en México. Vámonos al cuarto. Dice, el varón y la mujer son iguales ante la ley. ¿Sí me explico? Son iguales ante la ley. Tanto la mujer aquí en México, aunque sea extranjera, o el varón, aunque sea extranjero, aquí en México, tienen los mismos derechos, gozan de los mismos derechos que consagra la ley, la Constitución y las leyes que de ella deriven. Así lo dice el artículo 136, 133, 133, 136 de la Carta Magna, que es la norma suprema, tiene una superioridad sobre otras normas que deberían de ella. Entonces me explico. Si ya el Código Civil, el Código Procedimientos de cada entidad federativa norman a contrario sensu de la Carta Magna, esto está por encima de la misma. ¿Me explico? Y si no, se tramita un amparo. Se tramita amparo. Si violan en este artículo también se tramita amparo. Se tramita amparo. Asistente. Estoy haciendo un video, espérame. Entonces, ¿qué venimos haciendo aquí en el artículo 4º constitucional? El hombre y la mujer son iguales ante la ley. ¿Me explico? Son iguales ante la ley. Y otra cosa muy importante también dice el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hay una ley que reglamenta a este artículo. Es la ley reglamentaria del precepto en mención, que es la Ley General de Salud. Ahí te marca, incluso hasta para los delitos cometidos por narcotráfico, te marca una tablita ahí, cuál es cuando es las cantidades, cuando es narcotráfico, así para comercialización y demás, o para cuando es nada más para consumo personal. Ahí te la marca porque son delitos contra la salud. Entonces, ¿qué reglamenta esta ley? ¿Qué reglamenta? Va a reglamentar nada más las cantidades, ¿no?
porque que afectan la salud. Si se presume que es una cantidad considerable, pues bueno, ya el pelado anda comercializando y el hijo de su puta madre anda vendiendo de más. Que no me oigan porque se me avientan ahorita la malandra, los malandrones. Y si no para consumo personal, pues bueno, cada quien. Vámonos al artículo quinto constitucional, y no estoy leyendo la constitución, yo los traigo todo en la memoria. ¿Qué dice el artículo quinto constitucional de la ley suprema? Dice que a nadie se le puede impedir que se dedique a un oficio, profesión, siempre y cuando sea lícita. La misma, me explico. Entonces, si yo por ejemplo, que soy abogado, pues yo me dedico a la profesión de abogacía, o si quiero vender pollos asados, o si quiero vender pulga, siempre y cuando pague impuestos, pues que es comercionario como quiera, pero bueno, eso es lo que se refiere al artículo 15 constitucional. Vamos al artículo sexto. ¿Qué dice el artículo sexto? La libertad de imprenta y expresión, o imprenta. ¿Qué pasa con los periódicos? El periódico no le echa mucho al gobierno, a los artistas, pero está consagrado en el artículo sexto constitucional. Hay libertad de imprenta. ¿Qué es la imprenta? La imprenta es el periódico. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que tienen ese derecho los periodistas, las imprentas. ¿Para qué? Para hacer públicas todas sus noticias mediante el periódico. Aquí en Nuevo Laredo está el Mañana, está la Tarde, está el Diario, y ellos se basan en el artículo sexto constitucional. ¿Me explico? Vámonos al artículo séptimo. Voy a llegar a los 10 nada más, porque los 29 son muchos. Los otros restantes en el siguiente video que voy a realizar. Vámonos al séptimo. El artículo séptimo, la libertad de expresión. Consagra la libertad de expresión. Todos nos podemos expresar. Nomás hay una excepción a la regla. ¿Qué dice la excepción a la regla? Que no podemos afectar pues la moral y las buenas costumbres de terceros, ¿verdad? Porque si no, esa persona nos puede demandar por daño moral, por vía civil, y que nos pueden condenar a una reparación de daño económicamente, una reparación moral. Pero es libertad de expresión. Vámonos al artículo octavo. El artículo octavo constitucional, ¿qué consagra? El derecho de petición. Esto es para todos los litigantes. No, pues no para todos los litigantes, para toda la ciudadanía. El derecho de petición. Pero recuerden, raza, que debe ser por escrito, de manera respetuosa a un servidor público. Y esa petición, el servidor público dice el mismo concepto que estoy haciendo alusión, que estamos manejando, que tiene que contestar el servidor público en un tiempo rápido, vaya, me explico. Pero acuérdense, de manera respetuosa, por escrito, ¿ok? A un servidor público, el derecho de petición. Vamos al artículo noveno. El artículo noveno dice que no se podrá coartar el derecho de asociarse. El derecho de asociarse. Sí se ve mucho en la Ciudad de México, antes del Distrito Federal, se ve mucho de que hacen caminatas y manifestaciones. Sí lo pueden hacer, sí lo pueden hacer. Es el derecho noveno de la Constitución Federal de la República. No se puede coartir ese derecho de asociarse y manifestar las ideas y protestar y demás, siempre y cuando de manera respetuosa y sin cometer ningún delito. ¿Ok? Ah, no, artículo décimo constitucional. El artículo décimo constitucional dice que todo individuo en los Estados Unidos mexicanos puede tener un arma para su legítima defensa, no para atacar a la raza, para defenderse, raza, acuérdense, y que no sea el calibre del ejército mexicano o la Guardia Nacional, y aparte haber sido dicho fusil, haber sido registrado ante la Secretaría de Defensa Nacional y para legítima defensa. Yo lo tengo y registrado. Después les muestro el documento. Yo lo tengo. Bueno, vamos al artículo onceavo y nos quedamos con ese nada más. Bueno, nos vamos al doceavo, hasta el doceavo, porque ya me cansé un poquito. El onceavo. El onceavo es muy interesante, porque el artículo onceavo es la garantía de tránsito. Todo ciudadano mexicano y extranjero pisando el territorio nacional tiene derecho
a transportarse, a dirigirse a cualquier parte, el libre tránsito, libremente. Si yo quiero ir, estoy aquí en el centro, quiero ir a Los Fresnos, voy. O si quiero ir a Monterrey, voy. O si quiero ir a Culiacán, o a Guadalajara, o a la Ciudad de México, voy. Y sin necesidad de salvoconducto. El salvoconducto era un documento como en los años 60, que pedía la autoridad. Te puedes trasladar a un lugar a otro, incluso caminando, sin que la autoridad te diga nada, siempre y cuando no tengas una orden de aprehensión en tu contra, o no estés cometiendo una falta administrativa, o al bando de policía en buen gobierno. Ok, vámonos al doceavo. Ese no se lo saben ustedes. Ahora sí decían como muñeco rey. Muñeco rey, ¿qué es el muñeco rey? Dice que aquí en México no se pueden aceptar los títulos de nobleza, de que a alguien se le llame rey. Como en España, ve que en España, ya saben qué raza, en España los reyes o que los príncipes, aquí en México no. Aquí hay un presidente, el gobernador, el presidente municipal, diputados, senadores, mamá y media. Pero el título de nobleza, como reyes, está apoyado aquí en México. Lo dejo con el artículo 12 constitucional. Nos faltan hasta llegar al 29 en el próximo video. Y por lo pronto, ahí estamos. El licenciado Hugo Rola, ya lo saben, estamos aquí a sus órdenes. El teléfono de oficina 867-333-0507, el celular 867-751-6094. Cualquier asunto jurídico, aquí estamos, sector centro por el puente 2. Y ¡vámonos, raza!